Los saludo con gusto en el marco del Sexto Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática. El artículo que voy a presentar se denomina Determinación de la ventaja competitiva desde el punto de vista de capital humano de la industria del calzado en San Mateo Atenco, Estado de México. Las autoras somos Ana Luisa Centeno Bonola, Norma Otilia Calderón Ríos, María del Pilar Palomar Fuentes y la alumna Alejandra Olvera Pérez, estudiante de Ingeniería y Gestión Empresarial. Todas pertenecientes al Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Toluca. En este sentido, voy a iniciar comentando el objetivo de la investigación, que fue precisamente enfocarnos, analizar lo que es un elemento importante dentro de toda organización, que es el capital humano. A partir de ahí generar ciertas estrategias para impactar en la productividad de la industria del calzado. Sobre todo enfocado a lo que es incrementar el índice de ventas. ¿Por qué vamos hacia esto? Bueno, la situación, la problemática que encontramos y a la que se está enfrentando este sector es precisamente el decremento de ventas. Algunos artículos comentan, en este caso Esquivel en 2015 comenta en su artículo que hace 10 años México importaba solamente el 3% de su consumo de calzado interno. En ese año, ya en 2015, estábamos manejando un 20%, o sea, se incrementó un 20% las importaciones. En cuanto a Alvera, en el año 2018, establece que el intercambio comercial entre México y Estados Unidos cayó de un 81% a 63%, sobre todo a raíz, ¿verdad?, de la cultura proteccionista que en su momento, ya sea como candidato y después como presidente, realizó Trump. Por otro lado, también viene a impactar de una manera tremenda lo que es la situación de contingencia provocada precisamente por esta parte del COVID-19. Entonces, a partir del 2020 hasta la fecha, viene en esta situación de detener las ventas, de tener que el calzado se pudiera colocar en las diferentes oportunidades que se tenían, ya sean clientes o en convenios que se tenían con escuelas. Entonces, esta parte impacta tremendamente y aún comenta el representante de Plaza Azul, que es el señor Ismael Gutiérrez, que aun cuando ellos establecieron las medidas sanitarias necesarias que la Secretaría de Salud impuso, al fin y al cabo no fue suficiente. Por ese motivo las ventas siguieron cayendo. Entonces, esto viene a complicar tremendamente lo que es la situación actual de este sector. Es por ello que nos damos a la tarea de investigar un poco más y tratar de encontrar esas estrategias para coadyuvar a esta industria. El enfoque que se le dio a este artículo fue a partir de la teoría de recursos, en donde podemos observar algunos de sus representantes. Barney en 1991 establece que la teoría de recursos va a ayudar precisamente a determinar esas ventajas competitivas a partir de enriquecer, ¿verdad?, las condiciones internas de una organización. Entonces, en esta parte, Barney maneja como recursos el capital humano, el capital físico, los recursos organizativos. Para Hamlet y Pralat, en 2005, ellos identifican a lo que son los trabajadores y las capacidades que tiene la misma organización, y los autores de la Cruz, Morales y Carrasco en 2006 determinan
el, los recursos de una organización los clasifican como tecnología, mercadotecnia, recursos humanos, recursos financieros, producción y logística. Entonces nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente a lo que es el capital humano como un recurso más dentro de lo que son las empresas. El método que se llevó a cabo es una investigación de tipo descriptivo transeccional, que es precisamente, nos va a ayudar a indagar la incidencia de algunas variables del objeto de estudio que se está observando. Entonces, en este sentido es que nos vamos a enfocar en lo que es exclusivamente las industrias que están ubicadas en San Mateo Atenco, Estado de México, y que se dedican a la producción de calzado. Las variables que se definen es precisamente las que conforman el proceso de integración de personal, que ahorita vamos a ver cuáles son, y la técnica que se determina para la recolección de la información es la encuesta. Las variables de este proceso de integración de personal se retoman de Chiavenato y son reclutamiento, selección, contratación, capacitación, políticas y procedimientos, motivación y remuneración. La situación en la que también nos afectó la pandemia es precisamente en la recolección de la información. Debido a que no podíamos salir, estábamos en un resguardo total, nos complicó el acercarnos a las empresas y por ello se decide generar en nuestro muestreo un nivel de confianza del 90% y aceptar un error muestral del 20%. La población que encontramos dentro de lo que es el Estado de México, específicamente San Mateo Atenco, son de 324 industrias, aplicando la fórmula de población finita con los datos del 90% de confianza y 20% de error muestral. Tenemos 16 empresas, 16 organizaciones que se estudiaron, que se analizaron. El tipo de muestreo fue de conveniencia, que precisamente nos ayuda a seleccionar aquellos elementos que tenemos la posibilidad de accesar, o sea, que son accesibles para lo que es la investigación. El instrumento utilizado fue la matriz FODA, a partir de determinar esas fortalezas y oportunidades como aspectos internos y las debilidades y amenazas como los aspectos externos. Se solicitó a los encuestados ponderaran con una calificación de 5 en aquellos elementos en donde tenían un mayor nivel de actuación, en donde tenían mayores elementos dentro de su organización. Un nivel medio con un número 3 y con 1 el nivel más bajo. Después de llevar a cabo la aplicación, se hizo el cálculo de los resultados en donde se elaboró una matriz con los totales de cada factor, así como la contribución individual de cada una de las variables del proceso de integración de personal. Posteriormente se generó la determinación del balance estratégico, el cual es la relación entre el factor de optimización y el factor de riesgo. El factor de optimización representado por las fortalezas y las oportunidades y el factor de riesgo representado por las debilidades y las amenazas. Obviamente el balance estratégico en una organización es mejor en tanto que la diferencia entre el factor de optimización supere al factor de riesgo. Entonces ahí estamos concluyendo, sería que el balance estratégico es óptimo siempre y cuando sea mayor, ¿verdad?, el factor de optimización del factor de riesgo. Ya haciendo tabulación, tenemos entonces los resultados en esta matriz. Por un lado tenemos las variables, por otro lado el factor de optimización, expresado como FO, el factor de riesgo como FR y por último el balance estratégico. En cuanto a la variable de reclutamiento y selección,
tuvimos un FO de 8.40, un FR de 9.20 y un balance estratégico negativo con 0.80. En cuanto a la capacitación, 7.33 en un FO, 7.20 FR y el balance estratégico positivo con 0.13. La motivación, 7.47 de FO, de FR 7.53 y un balance estratégico negativo de 0.07. Políticas y procedimientos con 7.47 de FO, 7.07 de FR y un balance estratégico positivo en esta variable de 0.40. Por último, lo que es la variable de remuneración con 7.47 de FO, 8.67 de FR y un balance estratégico negativo de menos 1.20. Sacando los totales, se visualiza entonces que en general esta industria del calzado tiene un balance estratégico con menos 0.13. Esto lo podemos observar en esta gráfica, donde se ve claramente el factor de optimización y el factor de riesgo en cada una de las variables. Las conclusiones a las que llegamos en este punto precisamente se visualizan en que su balance estratégico global con un 90% de nivel de confianza se encuentra entre menos 0.16 y 0.10. Por lo tanto, se puede observar que el balance estratégico es negativo, como ya lo hemos comentado, lo que demuestra una posición débil ante los competidores. Por otro lado, ya hablando de las variables en específico, se visualiza las potencialidades presentes en los factores de optimización más altos, que fueron precisamente las políticas y procedimientos de personal, seguido de lo que es el elemento de contratación y el elemento de capacitación. En cuanto a lo que son las variables donde se está determinando la debilidad competitiva, la más alta en la parte negativa pues fue el sistema de remuneración. Visualizando esta parte de los resultados y estas conclusiones, procedemos, en este sentido, se procedió a realizar las recomendaciones necesarias para fortalecer estos aspectos en el sector del calzado. De acuerdo a la matriz FODA, tenemos 4 cuadrantes. El primer cuadrante representado por las estrategias donde se maximizan las fortalezas y se maximizan las oportunidades. La primera recomendación, pues generar convenios con instituciones de educación superior, instituciones de educación técnica respecto a la bolsa de trabajo. Recordemos que en cada una de estas instituciones podemos tener la posibilidad de que sus egresados se vean inmersos en estas industrias, en estas empresas, y ya traen un perfil de egreso que puede ayudar con sus competencias a fortalecer a las industrias. Por otro lado, importante instrumentar el plan y los programas de capacitación, adiestramiento y productividad definidos por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Si bien se están brindando las capacitaciones, no se ha establecido un plan como tal y es necesario hacerlo. Además de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social lo maneja de manera obligatoria. Por otro lado, importante en el cuadrante de maximizar oportunidades y minimizar debilidades, tenemos la automatización de la gestión del área de capital humano. Importante iniciar ya con la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, apoyarnos con los mismos estudiantes de estas instituciones que vayan a hacer sus prácticas profesionales para que nos puedan diseñar un sistema de gestión adecuado de capital humano y que nos permita uniformizar los procedimientos que se llevan a cabo.
También se recomienda implementar el sistema de venta por Internet. Si bien de manera incipiente lo están haciendo las empresas, es necesario darle mayor dimensionamiento a la misma a través de generar una página web con un diseño adecuado que pueda atraer la atención de los clientes y sobre todo manejar claramente los sistemas de pago adecuados también para estas condiciones. Entonces se recomienda ampliamente iniciar con esta recomendación. Por otro lado, en el cuadrante donde minimizamos amenazas y maximizamos fortalezas, continuar con estas medidas de sanitización, pero generar ya un protocolo a nivel plaza, o sea, que todos los locatarios que integran la Plaza Azul generen este protocolo para que el cliente se sienta con esa seguridad de asistir, de poder comprar, de adquirir el producto que se está ofreciendo. También importante diseñar por escrito, establecer claramente las etapas del proceso de integración de personal. Comentamos, sí, se llevan a cabo, pero de manera solitaria, no hay un enlace, no hay un seguimiento, entonces se necesita generar este procedimiento de manera formal. Y por último, en el cuadrante donde se minimizan debilidades y se minimizan amenazas, se recomienda aprovechar la medida que ahorita maneja el gobierno del Estado por la misma situación de la pandemia, en donde genera a través del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, se está generando, otorgando un 100% de subsidio para las contrataciones de capital humano que tienen ciertas condiciones o necesidades, y va este apoyo desde 12 meses hasta 36 meses de contratación. Entonces es una oportunidad que se tiene que aprovechar y obviamente va a ayudar mucho a la industria. En este sentido, bueno, la finalidad del artículo fue precisamente apoyar a este sector tan importante en el Estado de México, específicamente en San Mateo Atenco, que es uno de los sectores que aportan bastante a la economía del Estado. Entonces, ojalá sirva. Nosotros ya se generó un convenio con la Plaza Azul, el Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Toluca, genera el convenio y a partir de ahí estamos apoyando y esperamos apuntalar lo más posible a esta industria. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Quedo a sus órdenes. Gracias.